Record. Ajá. Déjame, le doy aquí en 2 puntitos. Y height, lighting. Ahí está. Sí, muy bien. Hola, buenas tardes a todos y todas. Para nuestra charla de este mes tenemos el agrado de tener la doctora Mariloli Martínez. Ella es mexicana de nacionalidad y es una postdoc aquí en nuestro instituto. Trabaja con la profesora Patricia Arévalo en núcleos activos. Núcleos activos son muy interesantes porque tienen un agujero negro muy fuerte que está tomando y comiendo todo el tiempo mucho material. Pero la charla de hoy no se trata de esto, entiendo, sino se trata de los observatorios astronómicos en México. Antes de esto quisiera decir que ella no es la primera, no hace aquí con nosotros el primer postdoc, sino antes estaba en Polonia, no, después en España, Polonia y después en Chile. Sí. ¿Ya? Eso es típico, mire, eso es típico. Astronomía es algo totalmente internacional. Entonces ella estudió en México, en la UNAM, hizo su doctorado ahí, ¿no? Sí. Y después va a diferentes países. Eso es típico en la astronomía que uno puede trabajar realmente en todo el mundo donde hay un trabajo interesante para uno, ¿ya? Se puede elegir esto. Ok, pero hoy sí, volvemos al tema de hoy. El tema de hoy es observatorios astronómicos en México prehispánico. Entonces, sin más preámbulo, pido que empieces tu charla. Ya, muchas gracias. Bueno, sí, aquí está ya el micrófono. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por estar aquí. Como dijo el doctor, yo soy Mariloli Martínez Aldama, soy astrónoma, pero también tengo un origen indígena. Mi madre pertenece a una comunidad náhuatl en la parte sur de Oaxaca, estamos entre Puebla y Oaxaca. Yo desafortunadamente no se me transmitió la lengua, pero después de 15 años de darme cuenta de lo que me estaba perdiendo, me volví en una activista pro de las lenguas indígenas y el conocimiento de toda esta cultura, así que eso es mi conexión con todo esto y por eso estoy hablándoles aquí de esto. Bueno, la charla la titulé Observatorios Astronómicos en el México Antiguo, pero vamos a dar un recorrido básicamente histórico y les voy a mostrar diversas cosas que espero sean de su interés. Cualquier comentario o duda, aquí les dejo mi correo electrónico, pueden contactarme y bueno, empecemos. Entonces, primero vamos a dar un contexto de lo que es México actualmente. México actualmente es el país que colinda al norte con los Estados Unidos y en el sur tenemos frontera con Belice y con Guatemala y hacia la parte de enfrente también tenemos ahí a Cuba. El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos, así que los Estados Unidos no son los únicos Estados Unidos. Nosotros también somos Estados Unidos, pero mexicanos. Actualmente estamos divididos en 32 estados. La Ciudad de México ya es un estado. Hay 130 millones de habitantes en México, la mayoría, y en la Ciudad de México hay alrededor de 20 millones de esos habitantes. México se define como un país multilingüe y existen 69 lenguas oficiales, de las cuales 68 son lenguas nativas, es decir, lenguas que existían antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, la lengua que se usa para trámites burocráticos y todo es el español, así que el rezago con las demás lenguas es latente por parte del Estado. Y bueno, esta es la banderita con la que nos identificamos y recuerden, por favor, este logo que después les voy a contar sobre su origen. Ahí está, no. Ahí está. Bueno, la palabra México tiene su origen en una lengua indígena, la lengua náhuatl, que era la lengua que se hablaba en el centro de México, era la lengua de los aztecas o de los mexicas. Formalmente les tenemos que llamar mexicas porque habitaban en México. La pronunciación real es México, no México, pero bueno, para
términos formales podemos llamarle México. Bueno, su origen viene de esta lengua náhuatl. El náhuatl es una lengua aglutinante, es decir, que podemos tomar diversas partes de diversas partes de una palabra para formar una lengua, una palabra nueva. Una lengua aglutinante, por ejemplo, muy conocida es el alemán. El náhuatl también pertenece a este tipo de lenguas, su gramática está formada así. México lo podemos formar con 3 palabras: Metzli, que significa luna; Xixtli, que significa centro u ombligo, y el sufijo locativo co, que indica lugar. Si juntamos las 3, nos va a dar México, que significa en el ombligo de la luna o en el centro de la luna. Entonces ya desde el nombre tiene un nombre muy astronómico el país. Actualmente existen 3 millones de hablantes de la lengua náhuatl. La mayoría de ellos está en México, pero el imperio mexica o el imperio azteca llegó hasta Nicaragua. Entonces existen actualmente hablantes también en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua. De hecho, se dice que Nicaragua podría venir del náhuatl Nicananagua, que significa hasta aquí el reino de la náhuatl. Esa es una de las propuestas. Y por procesos de migración, también el náhuatl es hablado en los Estados Unidos de América, así que la lengua se extendió más allá hacia el norte. Ahí está. Sí, ¿esa la seguía? Sí. Bueno, pero México anteriormente no era este país que delimitaba al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala. México básicamente era una pequeña región aquí en medio del antiguo lago de Texcoco. Y bueno, lo podemos situar más o menos en este diagrama. Aquí podemos ver cómo el imperio mexica fue creciendo dependiendo de los distintos gobernantes, pero la idea es que México estaba únicamente en este puntito. De hecho, actualmente los habitantes de los otros estados que no son la Ciudad de México dicen voy a México, y todo el mundo se ríe porque dice pues si estás en México, pero no, ellos están siendo formalmente educados a decir yo voy a México porque voy a México, a la parte central, y eso es muy correctamente. Bueno, México tenía el nombre completo, se llamaba México Tenochtitlan o México Tenochtitlan, vamos a decirlo en la lengua, y se dice que los habitantes de este México habitaban una región que se llamaba Aztlán. Aztlán se dice que estaba en la parte norte del país, y uno de sus dioses algún día les dijo que tenían que ir a la parte, que tenían que moverse a buscar nuevos territorios. Y donde ellos encontraran una serpiente devorando, un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ahí deberían fundar el nuevo territorio. Entonces la gente de Aztlán se movió, se fue hacia la parte sur y resulta que encontraron el águila devorando la serpiente en medio del lago de Texcoco. Y entonces ahí fundaron la ciudad. Por eso México, la Ciudad de México ahora tiene tantos problemas de inundación, hay problemas cuando hay sismos porque su suelo no es un suelo estable. Los mexicas, con el largo de la historia, lo que hicieron fue haciendo suelos con una técnica que le llamaron las chinampas. Estas chinampas donde ponían sus casas y también ponían su agricultura. De hecho, parte de este sistema de chinampas está todavía vivo en la parte sur de la Ciudad de México. Se dice que cuando llegaron los españoles se sorprendieron porque vieron esta ciudad llena de canales. Claro, el transporte era mediante canoas, en ese entonces se le decía así. Y bueno, ellos pensaron que era como la Venecia de Europa que tenían, quedaron sorprendidos porque además en el centro de la ciudad estaba el templo ritual donde ocurrían la mayoría de las cosas. Pero México, como ya les decía, ahora y anteriormente eran muchos Méxicos. Actualmente existen 68 grupos originarios, 68 grupos originarios con 68 culturas, 68 lenguas, 60 cosmogonías. Sin embargo, nuestra bandera representa nada más una y oculta las demás, así que es importante siempre recordar eso. México es mucho más. Pero además de su diversidad cultural, también existe una gran diversidad biológica. Y eso es de resaltarse. De hecho, en lugares donde existe una gran diversidad biológica también hay diversidad lingüística, como por ejemplo la India. Entonces, eso tiene que ver una relación ahí extraña entre los humanos y dónde deciden vivir. Y bueno, desafortunadamente, como ya les decía al principio, muchas de estas lenguas están a punto de desaparecer por falta del apoyo mexicano, por procesos de discriminación, pero bueno, aún todavía ahí están viviendo. Hay lenguas que incluso tienen 2 o 3 hablantes
y bueno, en unos años van a decir adiós, pero seguimos aquí intentando hacer algo por ellas o visibilizándolas. Vale, bueno, vamos hacia la astronomía. Todas las culturas a lo largo del tiempo se han maravillado por lo que vemos en el cielo. Incluso nosotros, si observamos el cielo, vamos a empezar a cuestionarnos qué es lo que pasa a través de ello. La primera herramienta que se piensa que usaron todas las culturas primigenias, evidentemente fueron los ojos. Y a base de observar, 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 tú vas hilando secuencias y vas hilando de el sol hoy está aquí, está avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué no avanza tan alto? ¿Por qué a veces está más abajo a determinada fecha? Entonces, todas las culturas a lo largo del mundo lo que han hecho ha sido observar y han logrado construir muchas cosas. Bueno, en el México prehispánico, todas estas culturas también tenían observadores profesionales del cielo que podíamos llamarlos astrónomos, pero estos astrónomos eran unos astrónomos que sabían tanto de teología, o sea, religión, como de política. Sabemos que existían estos astrónomos porque hay registros en códices prehispánicos y poshispánicos. Este es un códice prehispánico, el Códice Madrid, donde tenemos a este personaje que está sentado y está rodeado por esta esfera con estos circulitos con otro circulito en medio. Estos circulitos básicamente que lo rodean son la forma de representar estrellas. En un códice, cuando veamos estas figuras, hay una estrella y algo del cielo está ahí. Y bueno, a este señor de su ojo le sale como otro ojo más largo, o sea que está como poniendo atención. Algo tenía que hacer este señor con el cielo. Si nos vamos a un códice un poco, digamos, ya después de la conquista, pero también pintado por los dibujantes de esas culturas, vemos otra vez otro astrónomo sentado, no sé por qué siempre lo pintaban sentado, pero está muy sentado aquí, y otra vez vemos que le sale algo de su ojo y tiene otra vez esta estructura que dice está mirando algo, como este de acá está viendo algo. Y tenemos esta estructura de semicírculo otra vez con estos círculos, con unos circulitos arriba. ¿Y qué es eso? Pues básicamente está observando el cielo. Cada que veamos en un códice esto, está observando el cielo. Aquí tenemos, por ejemplo, un músico que también está aquí la bóveda celeste, tal vez estaba haciendo un ritual, porque recordemos que para ellos la cultura y la religión estaba completamente ligado, así que seguramente aquí hay también un tema religioso. Pero si vemos al astrónomo maya en un contexto más amplio, si vemos todo el folio del Códice Madrid, bueno, pues vamos a ver que el astrónomo estaba viendo más allá y que sabía más allá de lo que estaba pasando. Aquí existen varios de los glifos mayas, podemos identificar algunos, por ejemplo, aquí está la banda del cielo, aquí está, por ejemplo, un personaje que tiene que ver algo con el sol. Entonces, viendo el contexto general, en donde se desarrollaban estos astrónomos, estos sabios, ellos tenían que poseer un conocimiento muy amplio, pero no nada más del cielo, sino también religioso y cultural. Ahí está. No. Ahí vamos. Ahí está. Bueno, estas culturas eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, así que cuando llegaron los españoles y les propusieron uno más, dijeron no hay problema, pero a los españoles eso no les gustó porque para ellos nada más había un dios. Existían dioses básicamente para todo, hay dios para la muerte, hay dios para la agricultura, dios para incluso algunas bebidas, también existen ese tipo de dioses, y evidentemente existían los dioses celestes, que básicamente estaban dedicados a la luna y al sol. Aquí les muestro un ejemplo de la diosa Coyolxauhqui, que es la diosa de la luna. Tiene su historia detrás porque está dibujada así como si se hubiera desarmado. Eso se los dejo de tarea y si les interesa lean por ahí la historia. Y aquí estamos representando el dios Zapoteca, que es el dios solar. Entonces, para ellos estos dioses eran los dioses principales. De hecho, muchos de los sitios arqueológicos están dedicados a los dioses de la luna o los dioses del sol, como por ejemplo Teotihuacán, o en Montauban también existe esto. También se tenía un conocimiento numérico. Nuestro sistema numérico no era un sistema basado en 10, sino era un sistema basado en 20. Y recuerden el 20 porque es un número muy importante para lo que sigue.
Bueno, también había manera de representar los números. Básicamente el 1 se representaba con un punto o con un dedo, dependiendo del códice que se analizara. Los mayas también tenían ese mismo sistema numérico. Los mayas reconocían el 0 y lo pintaban con este grano de cacao. Y bueno, después del número de 4 puntitos indicaba el número 4, pero después ya 5 era no, entonces ponían una raya que indicaba 5. Raya más punto, pues 6, y así nos vamos hasta llegar a lo que era 19. Y si vemos el sistema numérico que se usaba en la parte central, bueno, pues 1 era un puntito otra vez, 20, que es importante, era una bandera, 20 por 20, que es 400, es una pluma o un mechón de cabellos. De hecho, cabello se dice sontli, 400 se dice sontli, que también significa cabello, o sea, mucho. Y 20 por 20 por 20 eran 800. Entonces, la manera de representar los números de ellos era todo relacionado con 20. Entonces, el 20 es un número muy importante en Mesoamérica. Y bueno, todo este conocimiento matemático no. Bueno, me voy a mover para acá. Ahí está. Bueno, todo ese conocimiento matemático se había expresado en el calendario mesoamericano. Para crear un calendario sabemos que tenían que tener un conocimiento matemático fuerte. Y bueno, existían dos tipos de calendarios. El calendario solar, que era el calendario de 365 días, y el calendario ritual, que era el de 260. Y bueno, el calendario solar básicamente estaba expresado en 18 veintenas, otra vez 18 por 20, número especial 360. Y para completar la vuelta al sol le agregamos 5 días, entonces nos da los 365. De hecho, la manera de expresar el calendario de esta forma es mucho más precisa al aplicar las correcciones que usamos actualmente para el calendario bisiesto. Sin embargo, las correcciones que teníamos que usar en este calendario eran mucho más largas que las que se usan en el bisiesto actualmente. El calendario ritual estaba formado por 13 veintenas, otra vez 260. Por ejemplo, hoy, si queremos saber la fecha en el calendario del México Central que nos da la Universidad de Querétaro, primero vamos a leerlo así, primero se lee el año, después el día y la veintena. La veintena la vamos a considerar como el mes. Entonces, hoy, lunes 5 de junio de 2023, básicamente estamos en un año Matlacli 11 Acar, significa en un año 11 Carrizo, en un día Chicome Metzli, es decir, 6 muertes, no se asusten, y en una veintena o en el mes Toshkal, que significa un mes seco. Entonces, esta veintena daba ciclos, y cuando se completaban todos los ciclos habidos y por haber en el calendario solar y en el calendario ritual, se daba lo que se llamaba como el cierre de ciclo, que era un ciclo de 56 años. Esta figura, que es una figura muy conocida, es básicamente la expresión del calendario. Aquí tenemos al sol, tenemos aquí los referentes a los años, alrededor se ven también los meses. Entonces, esta figura es, pues como bien se conoce, un calendario. Bueno, los arqueoastrónomos, es decir, los arqueólogos que se dedican a buscar algún tipo de rasgo astronómico en las zonas arqueológicas, han encontrado que las ciudades, todas básicamente, tienen una orientación astronómica. No están puestas ahí porque sí, el edificio no está volteando hacia allá porque sí, todo tiene una razón de ser aquí. Y esa razón de ser está muy relacionada tanto con el calendario como con la astronomía. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Teotihuacán. Teotihuacán es una ciudad, pues sí, es un sitio arqueológico que se encuentra en el norte de México, y hay dos pirámides principales, la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, y tiene esta calzada que le llaman la calzada de los muertos. Todos los edificios están alrededor de esta calzada. Bueno, si tomamos el norte geográfico como referencia y la calzada de los muertos, pues vamos a obtener una desviación de 15.28 grados, o 15 grados 28 minutos. Entonces, si buscamos y empezamos a buscar relaciones con los distintos fenómenos astronómicos, vamos a encontrar que la pirámide del Sol está alineada o tiene podemos observar desde ahí los solsticios, ya sea de verano o de invierno, incluso algunos de los equinoccios.
Pero bueno, algunas de estas también tienen un referente con el calendario. Les contaba que ellos sabían que era el ciclo solar, 365 días. También sabían cuándo ocurrían los equinoccios, lo tenían muy bien marcado. Pero resulta que los arqueoastrónomos han encontrado que hay dos fechas en que encuentran también edificios que están orientados hacia una fecha que astronómicamente parece que no tiene relevancia. Esas fechas son el 13 de agosto y el 29 de abril. Ese día no hay solsticio, no hay equinoccio, no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues tomando como referencia el solsticio de verano, si vamos 52 días atrás y 52 días adelante, llegamos a estas fechas. 52, recordemos que también es un número importante dentro del calendario. Y bueno, si ahora tomamos estas dos fechas de referencia y vamos hacia el otro, pues resulta que aquí hay 260 días. 260 días tienen que ver con el calendario ritual. Entonces, las orientaciones que tenemos en estas ciudades tienen que ver, están ligadas con la astronomía, tanto con el calendario. Y bueno, estos son dos ejemplos de ciudades en la zona maya que tienen justo esta orientación, Xná en Campeche y la ciudad de Palenque en Chiapas. Bueno, otro de los claros ejemplos que seguramente conocen y han escuchado hablar sobre estas orientaciones es Chichén Itzá. Chichén Itzá es una de las ciudades mayas mejor preservadas y bueno, es representada muy bien por el castillo, que es esta edificación que está aquí, recuérdenla porque después lo vamos a necesitar, y tiene algunos otros edificios, pero dentro de todos esos edificios resalta este que está aquí, que además por su arquitectura es bastante diferente. Los demás edificios son pues como muy rectangulares, cuadrados, muy así como rectos. Y este no, este tiene una cúpula redonda que nos puede recordar a los observatorios que tenemos hoy en día. Pues resulta que este edificio le llaman el caracol porque su interior tiene una escalera que es helicoidal, entonces así se le dice escalera de caracol. Aquí no sé si le digan eso, pero en México así se le dice y así le pusieron. Bueno, este edificio, además de que resalta por la diferencia en su arquitectura, pues tiene estas ventanitas. Y estas ventanitas no fueron puestas al azar, no fueron puestas así para ver a dónde queremos ver. Resulta que estas ventanitas en determinadas fechas nos pueden apreciar ver ciertos fenómenos, como por ejemplo los solsticios o la aparición de Venus y las Pléyades. Venus y las Pléyades eran importantes porque marcaban el inicio de tiempos de cosecha, de tiempos de lluvia o de incluso tiempos rituales que también estaban relacionados. De hecho, aquí tenemos otra ventanita y recuerdan los ciclos, estos ciclos que les hablé que estaban orientados con el calendario, pues esta ventanita, el sol se mete esos 2 días, 13 de agosto y el 21 de abril o 29 de abril. O sea, todo aquí está perfectamente calculado. ¿Y por qué para esos astrónomos o para esos habitantes o para esos reyes era importante? Pues porque si la religión tenía el peso que tenía, era muy importante entender y hacerle ver a la gente, miren qué exacto es todo en mi país, y eso le daba una importancia al gobernante en turno. Bueno, pues ahora tenemos aquí al castillo de Chichén Itzá. Esta es una pirámide gigante. Esta pirámide tiene una base cuadricular de 60 metros por 60 metros, una altura de 24 metros. Y bueno, resulta que por los 4 lados se ve más o menos así. Tiene estas escalinatas y luego tiene estos escalones pequeñitos. Cada uno de estos escaños hay aquí, en cada uno de estos hay 91 escalones en cada esto. Si lo multiplicamos por 4, pues nos da 364. Y los arqueólogos dicen que si sumamos la parte de arriba, pues ya está, 365, otra vez. Entonces nos vuelve a aparecer otra vez los números referentes al Sol. Pero bueno, en la base de la pirámide, en una de las partes de la pirámide, tenemos estas dos cabezas o estas dos serpientes. Las serpientes en las culturas mesoamericanas eran importantes. Quetzalcóatl, por ejemplo, era el dios serpiente en el México prehispánico. Kukulcán era en la zona maya, incluso para las culturas aquí, las serpientes, ustedes creo que tienen 2 serpientes, no recuerdo ahora sus nombres, pero también era la serpiente que estaba en el agua, la serpiente que estaba en la tierra, así que la parte de las serpientes parece que era relevante para todas estas cosmogonías. Bueno, pues resulta que que no se puede cargar el video.
Bueno, a ver. ¿Qué hace esto? Si le doy aquí clic. Ahí está. Vale. Oh, ¿cómo? ¿Será? A ver, voy. No, mira, dice, no se puede cargar el video. No se puede. Bueno, sigamos, no importa. O ahora lo resolvemos, o no lo resolvemos, no sé. Ay, a ver. Ay, es que esta no tiene F5. ¿Me ayudas, Cata? Porque no sé manejar Mac. Ahí estaba ya. Sí, no. Ahí va. No, dice que no. Oh, qué triste. Bueno, en esta imagen lo que les quería mostrar o el video que les quería enseñar era en fechas alrededor del equinoccio, se ve, hay un juego de sombras entre los escalones, ahí ya lo estamos viendo, entre los escalones de la parte de esta escalinata que se reflejan en esta parte de la escalera donde están las serpientes. Entonces los escalones dan la impresión de que una serpiente va bajando o va apareciendo. Entonces estos fenómenos de luz otra vez no son cosas al azar, tenía que ser perfectamente calculado y la cantidad de precisión que debían tener ellos para hacer esto tenía que haber sido muy alta, porque no era que una vez ya tenemos la pirámide, no nos salió, tirémosla, no, porque ahí los mataban a todos. Entonces, estos astrónomos o estos sacerdotes en la zona maya debían tener un conocimiento muy importante a tal grado de que incluso, por ejemplo, hay también efectos acústicos en estas pirámides. Entonces eso también nos habla que conocían también un poco de acústica, pero todo eso que conocían, desafortunadamente, tenemos muy poco conocimiento de lo que pasaba. Porque, bueno, pues la mayoría del conocimiento que se producía en Mesoamérica, ya podemos darle siguiente. Vale, gracias. Ahora no quiere. Ahí está. Bueno. Les estaba contando que, bueno, mucho del conocimiento que se conocía en ese entonces estaba dentro de códices. Muchos de ellos, si no es que todos o la mayoría, fueron quemados o destruidos en la época de la conquista. Y el conocimiento que quedó dentro de los sitios prehispánicos, quedó en algunas piezas arqueológicas y también quedó dentro de la gente. Pero dado que el conocimiento especializado estaba dado por los sacerdotes, era mucho más complicado que se difuminara mediante la tradición oral, así que todo ese conocimiento especializado que podíamos llamar en cierto modo científico, si quieren así, se quedó ahí porque no tenemos más pruebas. Así que todo lo que podemos inferir, lo podemos inferir únicamente a partir de lo que hay. Así que muy pocas cosas podemos afirmar que hay. Bueno, otro de los fenómenos que conocían en la parte central los antiguos mexicanos eran los pasos cenitales. Y bueno, ¿qué es un paso cenital? Bueno, básicamente es cuando el sol está exactamente sobre tu cabeza, o sea, pasa exactamente por el cenit. Cuando está exactamente sobre tu cabeza, tú no vas a proyectar ninguna sombra. Si ustedes el día que salga el sol van y se paran, van a ver que van a proyectar alguna sombra en algún lado. Pues resulta que si ustedes están entre alguno de los trópicos, el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio, que son estos meridianos que se llaman así por la inclinación que tiene el eje de la Tierra y la rotación. Bueno, pues si ustedes están en alguno de estos lugares, en algún momento van a ver este efecto cenital. Se paran un día, ven una sombra y conforme pasa el día, ¡pum!, no hay sombra, pasa el siguiente y vuelven a ver sombra. Esto básicamente se le llama paso cenital. Aquí les pongo dos ejemplos de dos ciudades en México, Mazatlán, que es una ciudad puerto, vamos a llamarlo así, muy al norte, ya cerca de los trópicos, y los pasos cenitales ocurren dos veces, uno el 10 de junio y el otro va a ocurrir el 3 de julio o alrededor de estas fechas, y en la Ciudad de México uno acaba de ocurrir hace unos 20 días y el otro va a ocurrir en junio.
Y bueno, sabemos que ellos sabían que era un paso cenital porque existen ciudades en donde se han encontrado cámaras, cuevas, especialmente para observar estos fenómenos. Este es el caso de la ciudad de Xochicalco, en la parte norte en el estado de Morelos, perdón, que está en la parte sur de la Ciudad de México. Y si hacemos un corte transversal a la ciudad, vamos a ver que por abajo hay un sistema de cuevas, hay un sistema de cavernas. Y al final de este sistema de cuevas o de cavernas hay una cámara que le llaman la cámara de los astrónomos. Esta cámara de los astrónomos básicamente tiene aquí un agujero. Este agujero, no crean que es un hoyo ahí feo, es un hoyo que tiene una forma hexagonal. Intentaron darle esta forma hexagonal de 6 lados. Y bueno, resulta que este agujero se cree que se observaban los pasos cenitales a través de depósitos de agua. No era que uno se paraba en el agujero y veía las cosas, no, sino que se ponía aquí un depósito de agua y se observaban eventos con la luz. Esta es la vista exterior del paso cenital y como pueden ver aquí hay una indicación que indica aquí está como el agujero. Pero también han encontrado otras piezas prehispánicas que encajan con el tamaño de este agujero. Y se dice que tal vez esos eran instrumentos para hacer otro tipo de observaciones en este agujero de aquí. Se podía haber observado el solsticio, se podía haber observado algún otro tipo de fenómenos celestes, por ejemplo, los equinoccios o algún tipo de eclipse, no lo sabemos. Únicamente son indicios que dicen los arqueólogos, pero más allá no sabemos. Y esto podría ser indicativo de que estas cámaras eran, pues, ahora sí, formalmente un observatorio con instrumentos. Pero, ¿cómo vamos a saber si realmente lo era? Pues, hasta que no podamos viajar al pasado. Otro ejemplo de cámara cenital es la que está en Teotihuacán. Y bueno, en esta cámara se encontró esta estela, bueno, es un altar y se encontró esta estela y resulta que esta pieza se puede usar como reloj solar también. Se ha sugerido eso, pero otra vez hay mucha incertidumbre dentro de todo esto. El antropólogo Enrique Montero ha sugerido que si toda la evidencia que se tenía sobre estos pasos cenitales que se encontraban en diversas regiones se hubieran juntado, los antiguos astrónomos hubieran sido capaces de calcular la circunferencia de la Tierra, de un método distinto al que lo hizo Eratóstenes. Pero pues no llegamos, hasta allá no llegamos, se nos atravesó la historia. Bueno, también se tenía un conocimiento muy amplio de lo que era Venus. Afortunadamente se logró salvar este códice, que es el códice Dresden, y esto que vemos aquí con simbología maya son los movimientos de Venus de alrededor de cierto tiempo de años, no recuerdo ahora el número preciso. Pero en esta tabla también están reportados las fases que tenía el planeta Venus, así como las fases de la Luna. Venus también lo tiene, pues en estas tablas está contenido toda esta información. Entonces, para llegar a saber cómo se movía o la dinámica del planeta Venus, realmente ellos tenían que tener un conocimiento muy amplio. Y bueno, estas son mis conclusiones, esta es mi diapositiva final. En Mesoamérica existían observadores profesionales, es decir, existían astrónomos y también existían sitios para estudiar estos fenómenos en las culturas que había en el país. Y bueno, en esta plática les hablé mucho sobre los mayas y sobre los aztecas o los mexicas, porque ellos son los que tenían más producción y era lo que se tenía, pero el calendario era usado básicamente en toda Mesoamérica y si el calendario se usaba en todas las culturas, pues significa que las otras culturas también lo sabían, pero no tenemos manejo de ello y pues esto es lo que tenemos. Únicamente podemos decir que existía, ahí estaba, y lo que venga después, pues nos lo dirán los arqueoastrónomos o los arqueólogos o alguien más. Gracias.